Y bien, Gonzalo Tamayo es socio director de Macroconsult y bueno, hizo una presentación en el Congreso del Oro, el Simposio Internacional del Oro que está todavía desarrollándose en el Westin, muy importante sobre la importancia de la minería en la economía nacional. Hay una discusión acerca de esto. Y en particular su importancia en lo que se refiere a reducción de pobreza en las zonas donde hay minería. Gonzalo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? A ver si podemos ir revisando rápidamente algunas de las diapositivas. A ver, Jaime, mira, este es un trabajo que hicimos en Macroconsult, un equipo de 3 socios, el Mercú, Álvaro Monge y quien habla, básicamente con una primera parte que trata de mostrar la importancia macroeconómica de la minería y una segunda parte que va más a temas más aterrizados, el bienestar de las familias. Lo que vemos en pantalla, por ejemplo, en este momento es un dato nuevo, porque el año 2007 el INEI elaboró un censo económico a partir del cual recalculó cuáles eran las participaciones de los sectores económicos. Y lo que resulta hoy es que la actividad minera puede representar 15% de todo el PBI nacional, pero lo que es aún más importante... ¿15%? 15%. ¿Pero era 7, 8? Esa es precisamente la novedad. Y además, ese 15%, si uno excluye Lima... y trata de encontrar cuál es la participación del resto. A ver si podemos volver a poner Ese es el gráfico que tienes en pantalla. 28.1. Sin Lima. Sin Lima. Quiere decir 28% del PBI de provincias está explicado por minería. Obviamente en algunos departamentos es muy alto, en otros es menor, pero te da una idea de la magnitud que tiene a ver, fuera de Lima. La siguiente, por favor. El siguiente tiene que ver con el aporte que se ha generado en términos de la inversión. Era menos de 10% en el año 2005 y ahora tenemos cerca de 20 puntos del total de la inversión privada que es explicada por minería. Y esto, si uno mira la cantidad de proyectos que se están en ejecución y evaluación, debería seguir a lo largo del tiempo. A ver, siguiente, por favor. Vamos un poco rápido. Ese es muy difícil, ¿no? De Podemos pasarlo. Pasemos. Tal vez lo que quisimos resaltar es, bueno, ¿qué sucede si las exportaciones mineras crecieran en 15%? ¿Y ese qué efecto tiene en recaudación tributaria? Lo que nos da es que el aporte tributario de ese incremento de actividad minera en 15% va a ser igual a todo el presupuesto anual de educación en términos de recaudación. Extraordinario. Y si fuera en relación al Ministerio de Defensa es 1.5 veces o 1.7 veces. Es decir, un incremento del 15% en las exportaciones. Te da una generación de ingresos fiscales de esa magnitud. O dicho de otro modo, una sensibilidad también que la podemos mirar en otros sentidos. Si caen las exportaciones o se retrasa la entrada de determinados proyectos. Un incremento del 15% permitiría duplicar el presupuesto de educación, por ejemplo. Ese es exactamente el punto. Y lo que necesitamos es más educación, a gritos. Y la otra cosa que es muy importante... Este cálculo es extraordinario que acabas de hacer. Y el otro elemento que creo que vale la pena añadir, si tú miras lo que ha pasado con la inversión pública en el año pasado, prácticamente ha subido la inversión pública y ha subido fundamentalmente por la mayor tributación minera, porque el resto de sectores no ha cambiado dramáticamente. Y yo recuerdo que el presidente Toledo a fines del 2005 pudo al final cumplir la promesa de doblar el sueldo de los maestros gracias a que los precios de los minerales empezaron a subir a partir del 2005, precisamente 2004, 2005. ¿No? Ahí encontró los recursos, entonces pudo pagar. Es decir, la minería es, como decía Salvador Allende, presidente socialista de Chile, el salario de Chile, decía él en esa época, ¿no? Y en términos de eso, siempre creo que es mejor utilizar recursos que no necesariamente van a ser recurrentes para infraestructura, ¿no? Para inversión pública, porque si lo vinculamos a salarios... No, de acuerdo, pero digamos, sin embargo, así fue como ocurrió. Sí. Siguiente. De repente, donde son más dramáticos los resultados, y esto también ha sido verificado en estudios previos que hemos hecho, es hacer una especie de, llamémosle un cuasi experimento, en términos de lo que uno ve, por ejemplo, en pruebas de medición de medicinas. Toma un grupo control, toma un grupo que tiene efectos y le aplica un determinado tratamiento. Es lo que se hace en medicina. Aquí lo que hicimos fue seleccionar distritos absolutamente iguales a otros, en términos de pobreza, indicadores estructurales, infraestructura, donde la única diferencia entre uno y otro era que algunos de ellos tenían minería y los otros no. Y mirar qué había pasado con los niveles de pobreza. En lo que está proyectado en la pantalla puedes ver que la pobreza total, la pobreza extrema o el índice de desarrollo humano del PNUD, en todos los casos te muestra una reducción en los distritos donde ha habido minería.
Ya. Y estadísticamente, si recordarás, parte de las cosas que uno mira cuando ve ciencias sociales y mediciones, es estadísticamente significativo el 99%. O sea, que estamos absolutamente seguros. Pero ustedes han comparado Dos distritos, dos un conjunto de distritos distritos. y en tiempo también dos tiempos. Un conjunto de distritos que en algún momento del tiempo eran absolutamente iguales. ¿Y que cómo han evolucionado? Evolucionado. La diferencia entre uno y otro ha sido que se ha desarrollado la minería en uno de ellos y en el otro no. Y claro. comparamos Ahí, la diferencia. Donde hubo minería se redujo la pobreza mucho más. En casi 8 puntos. Y sobre todo donde la minería era grande y mediana. Efectivamente, en mayor proporción. En mayor proporción. Es decir, donde la minería es pequeña, se reduce la pobreza, pero en menor proporción. Incluso lo que tenemos en indicadores de bienestar de pequeña minería sale algo para pensar, porque donde hay los indicadores de desnutrición o esperanza de vida, Aquí está. el efecto de la pequeña minería, no estamos denostando la pequeña minería, sino a veces la pequeña minería viene acompañado por minería ilegal. Claro. Y eso nos está generando evidencias de que aumenta la mortalidad infantil, cae la esperanza de vida, o sea, las condiciones ha generales... aumentado la mortalidad con la pequeña minería. En los ámbitos... Quiero matizar esto. No estamos hablando de la pequeña minería. En distritos donde hay pequeña minería, usualmente uno puede encontrar también minería ilegal. Claro, muy contaminante y entonces, claro, eso ha producido una reducción en la mortalidad infantil. De hecho, mañana el Mercuba, en el Simposio del Oro, hace una presentación de un segundo trabajo que hemos hecho que muestra datos realmente sorprendentes de la magnitud de la minería ilegal del oro. No quiero dar los números, pero... Pero en cambio, en lo que se refiere a la minería, la grande y mediana minería, sí hay una reducción de la desnutrición en el orden de 6 puntos. De 6 puntos en comparación con los distritos donde no hay minería. Donde no hay minería. Siguiente, por favor. Y si miramos los efectos que tiene sobre otras variables que son importantes, sobre todo, por ejemplo, en la atención de los hijos, el analfabetismo femenino, en ambos casos, pequeña, gran y mediana minería, el resultado ha sido favorable. Ya, y hay un último cuadro que no lo hemos puesto, dice que los impactos son diferenciados. Sí, son diferenciados porque probablemente lo que vemos es que si bien hay una probabilidad de que los ingresos sean 50% superiores, que es el que tiene proyectado en la pantalla, o sea, aquellos distritos, aquellos hogares que están vinculados a la minería, pueden tener hasta 50% más de su ingreso, lo cual es realmente muy, muy alto. Pero cuando uno baja a mayor nivel de detalle entre esos hogares, encuentra efectos diferenciados entre quienes. Aquellos que tienen más educación, tienen una parte más alta. O aquellos que, mirada la distribución poblacional, se benefician más, probablemente son los más educados, son los más emprendedores, son los que logran insertarse mejor. Y eso también permite, digamos, extraer lecciones para políticas públicas o también para la definición de los programas sociales o de responsabilidad social de las empresas. Pero, digamos, en resumen, en los distritos donde hay minería, la pobreza se reduce mucho más que en los distritos donde no hay minería. Y en este mundo donde uno escucha creencias, actos de fe, falta de fe, lo que hemos querido es hacer un estudio independiente, verificable, auditable, esto va a estar publicado, la base de datos también, y lo que estamos probando es que esta hipótesis que estamos señalando estadísticamente se comprueba al 99% de confianza para los que entiendan estadística, lo cual quiere decir que estamos absolutamente seguros de que el resultado es positivo. Muy bien, bueno, Gonzalo, me parece un aporte muy importante para ir digamos, despejando mitos en el país, ¿no? Efectivamente. Para ir desmitificando una serie de creencias ideológicas. Muchísimas gracias, Gonzalo Tamayo, por tu participación. No, a ti. Vamos a una pausa y regresamos.